Todos, mi nombre es José Luis García Quispe, contador público, formo parte de los asesores y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema activos y pasivos tributarios diferidos. Para esto tenemos un material el cual paso a exponer. Siempre hemos escuchado esto de los activos y pasivos tributarios diferidos. Cuando mencionamos estos aquí, estamos haciendo referencia pues a elementos contables que son presentados en el estado de situación financiera. Y estos surgen en un análisis tributario que es parte del proceso de cierre contable de un determinado periodo. Así tenemos que los activos tributarios diferidos, pasivos tributarios diferidos, básicamente nos estamos refiriendo a los activos por impuestos diferidos y pasivos por impuestos diferidos. Y esto se da ¿por qué? Porque existen impuestos a las ganancias por recuperar y impuestos a las ganancias también por liquidar. En el caso de los activos por impuestos diferidos nos referimos pues a los impuestos a las ganancias que ya se han determinado, que ya se han liquidado, pero que por asuntos de presencia de reglas tributarias, estos no coinciden con la parte contable, como es que hemos elaborado nuestra contabilidad, y en ese sentido pues van a existir impuestos que están quedando pendientes por recuperar respecto a importes que han sido materia de lo que conocemos como los reparos tributarios. En el caso de los impuestos a las ganancias por recuperar, estos se dan por las diferencias temporarias deducibles. Escuche bien, diferencias temporarias deducibles. Quiere decir que existen importes que ya están en el resultado, llámese gastos, y que así han sido considerados por la contabilidad porque corresponden que se presenten de esa manera, o sea, si parte del activo, por ejemplo, que ha sido llevado al gasto, y que estos, por el no reunir ciertos requisitos tributarios, pero que sí se va a dar más adelante, estos de aquí van a ser considerados en la base tributaria en un siguiente periodo. Entonces, cuando se dé ese caso, entonces también estos impuestos que están siendo ya liquidados pasarán a ser recuperados y en esa medida también afectará al resultado del ejercicio. Otro caso también de activos por impuestos diferidos, tenemos el caso, por ejemplo, de aquellas empresas que determinan pérdidas tributarias, artículo 50 del impuesto a la renta. En esa medida, cuando tengamos o determinemos un determinado periodo, pérdida tributaria o como dice la norma del impuesto a la renta, pérdida neta, y estos tenemos la seguridad que van a ser recuperados más adelante mediante la compensación de la pérdida y arrastre. Entonces, estos de aquí también se dice pues que nosotros tenemos activos tributarios diferidos, el cual van a ser recuperados en los próximos periodos. También hacemos referencia aquí a los créditos, impuestos, que van a ser o que son materia de saldos a favor, que van a ser recuperados posteriormente. En el caso de los pasivos por impuestos diferidos, estamos mencionando pues impuestos sobre las ganancias que quedan pendientes de su liquidación y que van a ser considerados en la base imponible en los siguientes periodos. Esto se debe por la presencia de diferencias temporarias deducibles e imponibles. Si nosotros nos remitimos al plan contable, entonces cuando hablamos de activos por impuestos diferidos, lo vamos a presenciar en la cuenta 37, aquellos que vienen aplicando el plan contable general empresarial, y respecto a los pasivos por impuestos diferidos en la cuenta 49. Bueno, pasemos a ver entonces esta mención que hemos hecho de las diferencias temporarias. Bueno, cuando hablamos de diferencias temporarias, entonces estamos hablando de que existen diferencias respecto al importe en libros, tanto del activo como del pasivo, en cuanto a la base tributaria de estos elementos del activo y del pasivo. Entonces aquí se dice que entre ellos hay diferencias y esto se da por justamente la aplicación de las reglas tanto contables con las tributarias, en el cual en el tiempo van a coincidir, pero mientras tanto, al cierre de un periodo, estas se presentan como diferencias. A esto nosotros le llamamos la base contable y la base tributaria, que es la que realizamos las comparaciones respectivas en un cierre contable con el afán de identificar cuáles son esos elementos contables que están faltando integrar en la información financiera de un determinado periodo. Veamos el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro tenemos las diferencias temporarias y del cual nosotros podemos ya ahí ir viendo esto de la base contable con la base tributaria
estas diferencias. Así tenemos, por ejemplo, que cuando el activo, la base contable del activo es mayor que la base contable, la base tributaria del activo, entonces nosotros decimos tenemos una diferencia temporal imponible. Quiere decir que están quedando impuestos por liquidar. Entonces a eso nosotros le llamamos el pasivo tributario diferido. Cuando nosotros revisamos y vemos que nuestro activo, la base contable de nuestro activo es menor que la base tributaria de dicho activo, entonces ahí nosotros decimos tenemos una diferencia temporal deducible. También ahí el elemento contable será un activo tributario diferido. Seguidamente, cuando nosotros tenemos un pasivo y el pasivo, la base contable de ese pasivo es menor que la base tributaria del mismo pasivo, entonces decimos que tenemos una diferencia temporal imponible. Lo que se entiende como que están quedando impuestos que van a ser liquidados posteriormente y cuando estas diferencias sean incluidos a la base tributaria. A eso lo llamamos los pasivos tributarios diferidos. También cuando hablamos de que la base contable de un pasivo es mayor que la base tributaria de ese mismo pasivo, entonces nosotros decimos tenemos una diferencia temporal deducible y estamos hablando que el elemento contable a integrar a la contabilidad y presentar en los estados financieros será un activo tributario deducible. Veamos un ejemplo a manera de ir concluyendo con esta parte introductoria de las diferencias temporarias y respecto a los activos y pasivos tributarios diferidos. Por ejemplo, en el ejemplo vemos las cuentas por cobrar. Es conocido que las cuentas por cobrar se revisa si estos han sufrido algún deterioro y el cual se evidencia cuando empiezan a presentarse problemas de pago o en todo caso se puede apreciar problemas financieros en el cliente, en el deudor, y en esa medida el contador lo que hace es revisar si eso se materializa en una disminución del activo. Nosotros lo conocemos como el ajuste o también las valuaciones de nuestro activo. Aquí en el ejemplo vemos que las cuentas por cobrar de esta entidad han sido ajustadas para fines contables en la suma de 58.600. Entonces vemos que la base contable de ese activo es de 1.941.000. Sin embargo, para la parte tributaria, y esto acorde a la normativa tributaria, que sabemos bien que debe reunir ciertos requisitos para que esta disminución o este ajuste del activo sea considerado también como un gasto tributario o, como dice la norma tributaria, gasto deducible. Entonces vemos aquí que, o en todo caso en el ejemplo, lo que podemos entender que este ajuste que se ha realizado al activo todavía no reúne esos requisitos que exige la norma tributaria, o tanto la ley como el reglamento. Entonces, en esa medida nosotros decíamos que la base contable del activo, como ustedes pueden apreciar ahí, no coincide o no es la misma que la base tributaria, existiendo en ese momento, y que se indique que es al cierre del periodo, una diferencia, donde vemos que nuestro activo es menor que la base tributaria de ese activo. Entonces tenemos una diferencia de 58.600. Entonces ahí nosotros decimos, tenemos una diferencia temporal deducible. ¿Eso qué está conllevando? Está conllevando que en nuestra contabilidad debemos agregar, debemos ingresar a la contabilidad un elemento contable que se conoce como el activo tributario diferido, que en este caso, trabajando con la tasa del impuesto a la renta, que es de 29,5, nos da la suma de 17.287. Entonces, en esta oportunidad, lo que se agregará a la contabilidad y será presentado en la información financiera, o será parte de la información financiera, será un asiento en donde contabilicemos un activo tributario diferido por 17.287 y a la vez reconocer un impuesto a pagar de 17.287. A eso se refiere de que, en este caso, esta diferencia temporal deducible de 58.600, lo que va a hacer es que eso de ahí va a ser agregado en un siguiente periodo, cuando reúna todos los requisitos, o también puede darse el caso de que se produzca la recuperación total o parcial de este ajuste que se ha hecho en este periodo. Lógicamente eso se va a dar en siguientes ejercicios. Entonces, de esa manera nosotros diríamos que en ese momento deduciremos y recuperaremos este impuesto que ahora en este periodo está tocando liquidar, por cuanto la suma que estamos ingresando a la contabilidad como pérdida no puede formar parte de la base tributaria, pero sí constituye en una diferencia temporal deducible.
Segundo ejemplo y último, ya para ir acabando con esta parte de la lección, es el caso, por ejemplo, de lo que suele suceder en algunas empresas en donde sus productos que comercializa está sujeto a una medición y los precios, el comportamiento se ven en el mercado. Entonces aquí nosotros vemos que esta empresa tiene inventarios por 270.000 y esos inventarios por el comportamiento del mercado, precios como por ejemplo el trigo, son precios internacionales, ha realizado un ajuste de 90.000 soles. Entonces la base contable de ese activo, de esta empresa, de este inventario, es de 360.000. ¿Cómo se hizo el asiento contable? Bueno, se hizo así, ¿no? Con cargo a la cuenta 20, que es inventarios, y abono a la cuenta 76, ganancias por medición a valor razonable. Bien, entonces vemos que nuestro activo han incrementado. Entonces, la base contable de nuestro activo es de 360.000. Sin embargo, para la parte tributaria, esos 90.000 no representan parte del activo, en el sentido de que eso más bien se va a concretar cuando también se llegue a realizar la transferencia, quiere decir la realización, la venta, que es ahí el momento en que también el impuesto a la renta grava la ganancia de una operación. Esto se entiende que se va a dar cuando se produce la venta que realiza esta empresa y va a ser más adelante. Pero sin embargo acá nos acordamos un artículo de la ley de impuesto a la renta que se asemeja a lo que ha hecho la contabilidad en este momento, ya que es el tema del valor de mercado, artículo 32 de la ley de impuesto a la renta. Quiere decir que aquí hay un importe que va a considerarse al momento en que se da ese momento del hecho imponible, ¿sí? Entonces, pero mientras tanto, al cierre del periodo, la base contable del activo, como estamos viendo, es de 360.000, sin embargo, la base tributaria de ese activo es de 270.000. Acá también corresponde revisar el otro artículo de la ley de impuesto a la renta para entender este caso, que es el artículo 20 de la ley de impuesto a la renta cuando habla sobre el costo computable y se refiere pues más bien la base tributaria de ese activo es el monto pagado, que para nosotros sería los 270.000, que es el costo computable, el costo de adquisición. Sin embargo, para la parte contable vemos pues que este activo, este inventario, pues ha sido ajustado y se está reconociendo la ganancia y no se está esperando todavía de que se produzca la transferencia, ¿no? Lógicamente, en ese momento se medirá también la parte imponible, que es lo que nosotros ya lo estamos considerando. Entonces ahí decimos que la base contable de nuestro activo es mayor que la base tributaria de ese activo. Por lo tanto, ahí decimos, tenemos una diferencia temporal imponible del importe de 90.000. Esto hace que reconozcamos en nuestra contabilidad un elemento contable denominado pasivo tributario diferido por el importe de 26.550, que viene a ser el 29,5% de los 90.000, que es el 29,5% que es la actual tasa. Entonces, ¿cómo reconoceremos o cómo se concretará? Aquí estamos hablando ya del registro contable, pues contabilizaremos un impuesto a la renta diferido de 26.500 con abono a una cuenta, que en este caso es nuestra cuenta 49, impuesto a la renta diferido de 26.550. Bueno, amigos de la contabilidad, es esto lo que quería explicarlos brevemente. Lógicamente que este es un tema bastante amplio. Hay una norma contable que no lo hemos mencionado al inicio, pero entonces es el momento de mencionar. Hemos revisado parte de la norma internacional de contabilidad 12, que es impuesto a las ganancias, que tiene como propósito dar un tratamiento o dar tratamiento contable al impuesto a las ganancias. Y como bien sabemos nosotros, el impuesto a las ganancias en nuestra contabilidad está como ganancia o como pérdida del impuesto a la renta, que es lo que nosotros anotamos en la cuenta 88, el activo tributario diferido, que es lo que hemos conversado el día de hoy, que va anotado en la cuenta 37, también el pasivo tributario diferido, que es lo que va contabilizado en la cuenta 49, y el impuesto a la ganancia corriente, que es lo que nosotros contabilizamos en la cuenta 40, y que es lo que expresamos. Todo este conjunto, lo que hemos hablado de estos conceptos, y que forman parte de nuestra información financiera, es así también como transferimos toda esta información a los medios telemáticos, en este caso el PDT, que para el ejercicio 2018 es el PDT 708, y es así como entregamos a la Administración Tributaria, que también es uno de los usuarios de la información financiera.
Es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Para cualquier ampliación del tema, ya saben ustedes, como suscriptores, tienen las líneas telefónicas y también los medios electrónicos para poder ampliar este tema y absorber consultas puntuales que ustedes tuvieran. Muchas gracias por su atención.